Tenían 5 tenedores, 2 o 3 cuchillos, lo justo y necesario para los 4 miembros que formaban esta familia. Vosotros imaginaros estos niños sin nada más que con 2 camas y con ropa que ponerse, sin ningún tipo de divertimiento, y de repente el padre llega con este televisor a casa y bueno, yo me imagino la emoción. Dejaron todo tendido un día hace más de 50 años, que reciclaban todo, porque esto eran gomas de plástico, supongo que para cerrar bolsitas y todo esto, pues las iban reutilizando. Hoy viajamos a uno de esos sitios que no teníamos previstos en ruta, que el camino te los pone por delante y yo no puedo evitar no entrar. Os voy a adelantar lo poco que pude sacar de información. En esta pequeña hacienda vivía una familia muy humilde, compuesta por un padre, una madre y 2 hijos, Luis y Tomás. Pude deducir después de ver varios prospectos de medicamentos que uno de ellos enfermó gravemente allí. Esto me recuerda un poco al tema de que se puede ver que quizás eran un poquito anchos porque el pie, o sea, las zapatillas se suelen quedar con la forma del tobillo, ¿no? También encontré una hoja con el nombre de la ganadería que tenían juntos, pero ya no queda rastro, por internet ni siquiera existe. Todo lo que un día construyeron con esfuerzo, hoy luce en completo abandono. Perdón, disculpa Kibara, lo siento, Siento la interrupción, pero ya sabéis que esa interrupción es que hay patrocinador y benditos ellos que hacen que la máquina del tiempo siga en funcionamiento, y esta vez el protagonista no es ni más ni menos que Raid Shadow Legends, uno de los mejores juegos valorados en Google Play. Y atención, porque este juego tiene un mood de historia brutal donde te sumerge en un mundo lleno de fantasía pero también oscuridad, y actualmente ha sido jugado durante más de 12,5 billones de horas, o sea, lo que equivale a 1,5 billones de años. Dentro del juego lo que más me ha llamado la atención son sus gráficos. Daros cuenta de que estoy jugando con un móvil y parece que esté jugando con un ordenador. Usando los enlaces que os he dejado aquí abajo en la descripción podéis descargaros completamente gratis este juego y jugarlo en cualquier dispositivo, porque Raid es un videojuego de rol que está disponible para móviles, PC, tablets y Mac. Aparte de los graficazos, uno de los mayores atractivos para mí es que puedes coleccionar diferentes campeones, cada uno con sus habilidades propias, para así en conjunto vencer en el campo de batalla. Y aprovechando ahora que comienza el verano, Raid ha sacado un calendario este mes repleto de eventos. Saldrán un montón de campeones nuevos y cada uno de ellos completamente rudo. Por ejemplo, mirad a Hotforest, con ese cuerpo que parece imposible de derrotar. También habrá una nueva rotación en la Torre del Destino, en la que tendrás que enfrentarte a diferentes jefes en un total de 120 pisos. Haciendo clic en el enlace que os he dejado aquí abajo, no solo obtendréis el juego, sino que también tendréis muchísimas ventajas exclusivas. Y ojo, porque si sois nuevos jugadores y utilizáis mi enlace, vais a tener un montón de recompensas. Hablamos de que obtendréis 200.000 de plata, más un impulso de XP, una recarga de energía y un fragmento antiguo. Y lo mejor de todo, un campeón muy épico, en este caso campeona, Shonoru, increíble para la Torre del Destino. Las recompensas solo estarán disponibles durante los próximos 30 días y las podréis encontrar una vez descargado el juego, justo aquí arriba, a la derecha, donde el cofrecito. Puedes encontrarme en el juego bajo el nick de Kibara Soy. Descárgatelo haciendo clic en el enlace que te he dejado aquí abajo y nos vemos por allí. Ahora sí, tras agradecer a Raid esta colaboración, continuemos. Play. A ver, supongo que ya por la intro habréis intuido que esta es una casa muy humilde. ¿Y por qué no grabarla? Íbamos de camino a una ubicación para comprobar y nos la hemos encontrado en carretera y ha sido como voy a entrar a ver qué me encuentro. Y sí, realmente no hay mucho. De hecho, Jesús me ha dicho, no subas este tipo de vídeo al canal, que la gente no está acostumbrada a esto. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no grabar una casa también humilde? Estamos acostumbrados a ver en el canal de Kibara vídeos de mansiones, de castillos, chateaux, como se dice en francés, mansiones con mucho lujo. Pero ¿por qué no también enseñar lo que es la parte humilde, donde vivieron pastores, agricultores, gente que se dedicaba al campo, a la ganadería? A mí me parece algo también muy bonito, a mí me ha gustado explorarla. Sinceramente, a Jesús no le estaba gustando, me ha dicho que a él no le llama nada la atención este sitio, de hecho él está en el coche. Y yo he dicho, pues déjame a mí la cámara, que yo lo grabo, encantada, porque a mí tanto lujo como esto que es tan humilde también me gusta muchísimo. Todo tiene su detalle. De hecho, ahora mismo me acabo de encontrar, fijaos, hablando... Mirad qué postal hay aquí, o sea, eran igual de creyentes que la gente pudiente y no sé, está todo lleno de detalles este sitio, aunque a ver, no tan intacto como otros que estamos acostumbrados a ver, pero por ejemplo, madre mía, año 1830, No sé, a ver si lo veis, si se enfoca,
baño. Súper curioso. Bueno, resumiendo, que esta vez vais a retroceder unos 50 años en el tiempo y vamos a ver una casita muy humilde, nada de lo que estamos acostumbrados a ver, así que si queréis, dadme la mano y comencemos este viaje en el tiempo. Bueno, pues por esta habitación comenzamos, que es la única habitación que había de matrimonio, que supongo que era donde pues dormía la parejita, la mujer y el hombre, que eran tan humildes que trabajaban en el campo, tenían su ganado y también su cultivo, vivían de lo que cosechaban, por así decirlo. Y esta era la habitación, es simple, como os he dicho, esta casa es súper humilde, veis que los techos son mucho más bajitos, están hechos de vigas de madera. Y la cama pues tan simple también, de madera y punto. Tienen aquí un armario, una cómoda que ya está bastante tocada. Yo me voy a meter por aquí a ver si puedo sin caer, porque la casa de verdad que está bastante fastidiada ya por el paso del tiempo. Había en el armario bastantes sábanas blancas, de hecho creo que llegan a ser cubre colchón para cuando te haces mayor y te orinas encima. Eso es lo que se ponía en las camas. Creo que es eso, si no estoy equivocada, ¿eh? Y bueno, pues esta es la habitación, fíjate, la habitación donde dormía el padre y la madre. Una habitación súper humilde. Ahí están las cortinas o lo que quedan de ellas, que ya veis cómo están. Girando, yendo por aquí, tienen el comedor, el saloncito. Ahí está la sillita con el crucifijo, aquí la ventana con el balconcito y lo que queda también de las cortinas, que ya están bastante tocadas. Y aquí les acompañaba un cuadro que era de, no sé si de esta casita, que parece ser que sí, se parece muchísimo y ya está bastante descolorida. Aquí tenían otro cuadro, a ver si se enfoca, también de la zona de esta zona de campo, no sé, se parece mucho todo a lo que rodea esta casa, que es todo naturaleza, de verdad, muchísima naturaleza. Y bueno, aquí tendrían la bombilla colgada que ya no queda y veis que los techos los puedo llegar a tocar. Los techos los toco con la mano para que veáis qué bajitos son. Bueno, por aquí tenemos el pasillo de la planta de arriba. Ya veis que también eran bastante creyentes. En esa época todo el mundo era muy creyentes. Hay que tener aquí cuidado con dónde pisar. Voy a ir por la viga que está aquí. Ahí está. Mirad aquí qué televisor que tienen. Y también una escultura de la Virgen. Qué vistas. Ahora ya asoma un caballito al fondo. Girando hacia mi izquierda tenemos la habitación de los niños, para que veáis la humildad que había en esta casa. Era tan simple como esto, o sea, 2 camas, la colcha y aquí dormían los hijos. Era una familia compuesta por 4 personas, el padre, la madre y los 2 hijos, y luego supongo que igualmente, al igual que los padres, acabarían también trabajando el campo. Y bueno, pues esta era la parte de arriba, solo las 2 habitaciones y eso sí, queda aquí una más a la derecha, pero está bastante tocado el suelo. Ya os digo, hay que tener muchísimo cuidado. A ver si me puedo poner aquí en la viga y asomarme un poquito. Era el baño, pero el baño era como letrina, tenía ahí un agujerito y ahí donde hacían caca y pis, ni siquiera tenían váter. Y ahí hay un calendario, pero no sé si pone el año si hago zoom. Me parece que no. No viene el año, no. Ay, sí, 1907 o un 8, 1900... No estoy segura de lo que pone, ¿eh? Pero tenían como el calendario puesto con una redecilla. Y ya os digo, pues aquí fijaos. Aquí había un aparatito electrónico que no sé lo que es. Eso de ahí no tengo ni idea. Y luego aquí tenían otro que daba hacia la ventana. Parece
no sé lo que parecía, iba a decir como un reloj, pero no tengo ni idea. Simplemente es que aquí no había ocio, si os dais cuenta la diferencia que hay, lo bonito que es. Bueno, a ver, tienen televisión, ojo, y tienen 2 televisiones, no una sino 2. Esto fue seguro una celebración cuando llegó a casa. Vosotros imaginaros estos niños sin nada más que con 2 camas y con ropa que ponerse, sin ningún tipo de divertimiento, y de repente el padre llega con este televisor a casa. Fijaos. Y bueno, yo me imagino la emoción de traer a casa un televisor y poder ver, aunque sea en blanco y negro y aunque solo hubiera 2 canales, porque al principio solo había la 1 y la 2, que eran 2 canales, poder ver algo y divertirse de otra manera que no fuese pues en el campo, cuidando de las vacas y las ovejas. O sea, yo soy mucho de pensar ese tipo de cosas y de verdad se me ponen los pelos de punta imaginarme aquí la emoción que hubo. Y aquí cuántas historias se contarían, ¿eh? Cuando se iban a dormir, en esta habitación se cerraba la puerta, que ahora, bueno, ni se puede ni cerrar, porque de hecho está ahí la cama de por medio, así que no voy a intentarlo. Pero no sé cuántas historias se habrán contado en esta habitación. Mirad también lo que queda de cortinas, cómo están, todas rasgadas. Y bueno, si vamos a la parte de arriba del todo, mirad qué curioso el sistema de electricidad, cómo era, qué arcaico, cómo podían meter por ahí un poquito de luz, que ya veis tú que eran bombillas, o sea, ni siquiera, bueno, los interruptores eran estos de aquí. Y bueno, esta habitación es la que os he enseñado en un principio. Ahora vamos a ir a la planta de arriba y luego bajamos abajo para que veáis la cocina, que simplona que era y que es lo único que tenían por ahí abajo. Vamos a ir a la parte de arriba, es bastante peligrosilla, pero bueno, antes he subido para comprobarla y tiene una cosa que os quería enseñar. Vamos a ir con cuidado porque veis que hay agujeros por todas partes. Inyectables, fijaos lo que he encontrado por aquí. Como bien leemos en el antiguo prospecto, este medicamento servía para tratar la arteriosclerosis, un grave problema que sucede cuando los vasos sanguíneos se vuelven rígidos y estrechos, dificultando el flujo de la sangre al corazón. Si se trata demasiado tarde, puede desembocar en ataques cardíacos e incluso derrames cerebrales. Vale, es la parte donde guardaban, pues por así decirlo, todo lo que necesitaban. A ver si puedo subir. Uy, cruje un poco, así que me voy a quedar por aquí. Bueno, esa puerta da a la nada porque ya se ha caído una parte de la casa por allí, pero fijaos que dejaron todo tendido un día hace más de 50 años, que se dice pronto, por ahí hay ropa tendida. Y es ropa humilde, si os dais cuenta, no tiene tintes. Esto de aquí creo que son sacos, esto sí, pero ahí al fondo hay como más ropa y realmente lo que os digo es toda sin tinte, o sea, ropa que quizás incluso se hacían ellos con algodón de las ovejas, etcétera. Me da mucha pena no poder subir, pero es que está fatal el suelo y tampoco me voy a arriesgar aquí. Aquí tenían otra especie de zona de almacenamiento. Y bueno, vamos a la parte de abajo. Hay muchas cartas por el suelo, ya os digo que voy a intentar informarme bien. Igual que he encontrado antes un medicamento, pues aquí vemos que hay cartas. Fijaos, por ejemplo, recría de ganado vacuno. Ya os digo que aquí tenía vacas y ya veis, vivían de eso, de la ganadería sobre todo. Seguramente en la parte esta de aquí abajo tenían bastantes vaquitas. Madre mía, si vieseis cómo tengo la pantalla de la cámara. A pesar de que la ganadería es un negocio que dio y sigue dando dinero, en esta casa no se hicieron de oro. Tenían distintos animales como luego iremos viendo, pero pocos ejemplares de cada raza. Básicamente tenían lo justo para vivir toda la familia año tras año. Y ahora ya toca la parte de abajo. Ya veis que está siendo un vídeo bastante rápido porque no hay mucho que enseñar, pero ya os digo que me apetecía muchísimo poderos enseñar también un abandono humilde. Bueno, mirad cómo está ahí la escalera. Y las bombillas, ya os digo, de la manera más rudimentaria, así estaban colgadas con un cable simplemente. Y bueno, vais a ver la parte de abajo que ya veis que tampoco tiene mucho. La cocina es muy humilde y por aquí tengo que irme pegadita aquí para no caer. A ver, oh my god. Vale, lo hemos conseguido, chicos. Mirad, aquí está la parte de abajo. Aquí es donde hacían, daros cuenta, bueno, imaginaos, aquí a la familia haciendo vida, con mucho frío, porque estamos arriba de una montaña, por cierto, que no os lo he dicho. He hecho algún plano con el móvil, así que lo pondré en la zona en la que está esta casa, que es preciosa. Pero hacía mucho frío y seguramente que incluso pondrían por aquí hogueras. No estoy segura si aquí, bueno, o en la cocina, que sé, mucha gente hacía vida en la cocina por el tema de la leña que había ahí. Fijaos cómo está la cocina. Tenían otra televisión, que esto ya es, oye,
síntoma de que, joder, pudieron ganar dinero y comprarse no una, sino 2 televisiones. Y bueno, aquí tenemos los cajones con cubiertos, que mirad cómo están por aquí ya. Los cubiertos, pues nada, tenían los suficientes, nada que ver a lo que estamos acostumbrados a ver de cajones y cajones con muchísimos cubiertos de todo tipo. Aquí tenedor, cuchara, cuchillo y poco más. Y tenedores tendría, mira, fíjate que aquí se cuentan 4 y 5. O sea, con esto te puedes hacer una idea de la familia que era, cuántos miembros había, porque tenían lo justo y necesario. Vale, mirad esta cuchara, qué tiempo puede tener, que seguramente sería de los abuelos o vete a saber, y la mantenían ahí. Puede ser de 1800 perfectamente. Sí, me tenía que haber puesto los guantes, pero como era un abandono rápido de ver, pues no me los he puesto, ya no toco nada más. Mirad qué bonitas no sé, todos los detalles que hay. Este es el típico jabón que se hace a mano con aceite, no sé. Ahí tenían más cucharas, ajitos. Y bueno, en este cajón pues eran como herramientas, tornillos, etcétera, cosas para pues hacer una navaja. Mirad qué navaja tienen aquí. Esto seguro que lo usaban muchísimo porque tenían lo justo y necesario, ya os digo, para vivir. Así que todo lo que hay aquí lo utilizaron muchísimo. Y mirad el televisor, luego el horno. Mirad esta zapatilla de estar por casa. Esto me recuerda un poco al tema de que se puede ver que quizás eran un poquito anchos, porque el pie, o sea, las zapatillas se suelen quedar con la forma del tobillo, ¿no? Y es bastante ancha la entrada, ¿vale? Así que seguramente también la persona que se ponía esta zapatilla, que tiene pinta de ser el hombre, pues tenía un poquito de obesidad, o eso parece, ¿eh? No lo sé, pero por el tema del tamaño que se ha quedado así ensanchado. Y bueno, pues luego tenían aquí estas telitas colgadas para darle un toque así, yo qué sé, más acogedor a la casa, porque al final era todo piedra. Y mirad, aquí tenemos un calendario. Vale. 1997, ojo, ojo, que esto tiene 24 años de abandono. Pensaba yo que tenía muchísimos más. Jolín, pues sí, pensaba que eran muchos más. Aquí tenemos el mortero en el que tantos ajitos triturarían, con aceite y... bueno, está lleno de telarañas. Jolín, aquí, es que no sé, yo me pongo a ver todas estas cosas. Pimentón, especias Aragón. Ah, no, arco, no sé qué. Buah. Y ahí la silla al lado de lo que era la leña. Supongo que se sentarían aquí para coger calor. Y aquí, bueno, ya está todo que se ha caído. La parte de arriba, de ahí, de la planta de arriba, se ha caído todo encima de la cocina. Tenemos ahí las sartenes, las botellas. Esto era un pegamento que se llama Alex crema plástica. Yo esto creo que no lo he visto en mi vida, a saber de qué época es. Y bueno, hay una ollita también muy antigua. Estas ollas y sartenes se notan perfectamente que son de otro siglo, o sea, por el tipo de acero y todo. Aquí tienen otra silla y ahí colgadas tienen como no sé qué es. Uf, hay una araña ahí metida que tampoco la vamos a molestar, mirando hacia aquí. Y no sé, esa bolsita no sé qué es, pero no la vamos a tocar. Y aquí tenían colgado unas gomas. Fijaos que reciclaban todo, porque esto eran gomas de plástico. Supongo que para cerrar bolsitas y todo esto, pues las iban reutilizando. Y ahí las habían dejado, para que veáis que cómo se nota la humildad, ¿no? Que reciclaban y usaban todo muchísimo, porque para ellos era no sé, era bastante privilegio tener pincitas, gomas, etcétera, porque están en la montaña y para llegar hasta aquí, pues imaginaos, fijaos cómo están las tapas de sartén. A mí esto me encanta, de verdad que Jesús está perdiendo todo esto porque Él quiere, pero yo creo que es igual de bonito. Mirad la olla. Yo creo que esto es igual de bonito que un abandono de lujo, ¿sabes? De hecho, incluso a veces pienso que hasta más, porque ves, pues eso, cómo era una casa humilde, que no hemos visto hasta ahora ninguna casita así humilde.
Yo quiero pensar que estos vasitos, estas tacitas, incluso este cuenco que hay aquí de la izquierda, fueron muchísimo más usados que otras cosas que vemos en los abandonos. Esto lo usarían, bueno, pues casi a diario, porque tenían, lo que os digo, justo lo que utilizaban, ni más ni menos. No había excentricidades ni nada, así que todo esto que veis aquí fue usado muchísimo años atrás. Y luego aquí la nevera, que la nevera estaba bastante bien, era grande. Vale, no la voy a abrir porque muchísimos me habéis dicho el tema de la bacteria esta que vive dentro y ya tuve mi percance en un abandono, lo visteis, abriendo cosas que no debía, así que no la voy a abrir. Y nada, bueno, dejando a un lado la cocina, tenemos aquí una habitación que es un poco desastre, o sea, no tiene realmente nada, una golondrina. Y no, unas sillas, algunos cuadros por aquí. Esta habitación a lo mejor era incluso para que durmieran los invitados en este colchón aquí en el suelo, porque no les daba para una cama. Vamos a salir porque hay golondrinas y debe ser que tienen aquí un nidito. Y bueno, lo que tienen a la derecha de las escaleras, eso es un pequeño taller. Entiendo que aparte de la ganadería también hacía algo de pintura, porque fijaos que este taller que tenían aquí era todo de tema de... Uy, estoy pisando de todo. Tema de pinturas, hay pinceles, bueno, también taller, porque también hay tornillos, aquí tienen más pintura. La pintura puede ser perfectamente para pintar la casa, ¿eh? De hecho, aquí tienen otra lata. Aumentine. Puede que muchos lo conozcáis. Es un antibiótico para eliminar las bacterias que causan las infecciones. Otra lata de pintura, luego guardaban también botellines, o sea que al final era un poco despensa, taller y donde guardaban pues lo que necesitaban quizá para hacer pequeños arreglos, ¿no? De hecho, también aquí habían puesto a secar plantitas. No sé si a lo mejor son plantas medicinales, que esto lo hacían muchísimo a la gente que se dedicaba al campo. De hecho, mi abuelo lo sigue haciendo a día de hoy. Puedes hacerte unas infusiones súper buenas. Y bueno, poco más queda ya de esta casita. Si nos fijamos en el suelo, hay ropa, incluso de trabajo, y algunos paraguas tirados que ya sí, vamos, están como mimetizados con el suelo. Y poco más. Aquí no sé qué hay, una despensa puede ser, para guardar cositas. Mira, sí, botas de trabajo. Aquí tenían muchos. Guardaban los zapatos, por lo que veo aquí. Todo eran zapatos. Esto se iba para abajo. Luego tenían aquí una redecilla colgando. Esta redecilla no sé para qué es. Mirad el interruptor, cómo está. Y bueno, aquí ya damos a la parte donde vivían los animales. Daos cuenta de que donde estamos ahora mismo, esta era como la calefacción central de las casas antiguamente, con los que la gente que se dedicaba al campo tenía el ganado dentro de la casa, en la planta baja, las ovejas, vacas, etcétera, para que por la noche todas generasen mucho calor y ese calor subiese al techo, que es donde están las habitaciones de los habitantes de esta casa. Fijaos que por aquí es donde pondrían la comida. Aquí estaría pues todo el heno. De hecho, aquí tenían para agarrar a los animales y que no se moviesen mucho de por aquí. También habían puesto aquí una especie de tendedero. No sé si esto es como un bañador antiguo o algo así, no sé. Y bueno, no hay mucho más por aquí, no hay mucho más que ver. Ya habéis visto que, bueno, mira, si todos los herrajes, las correas y todas las cadenas que tenían aquí para enganchar los animales. Pero bueno, no hay mucho más. La casa está que se va a caer. De hecho, está empezando a chispear y siempre que llueve es muy peligroso estar en abandonos como estos. Fijaos que tenían dos partes diferenciadas. Aquí había otro establo. A ver, este establo, pues fijaos, sería para otro tipo de animales. Buah, mirad cómo está aquí el establo. Qué bonito a la vez, con todo el musgo ahí que ha crecido. Y nada. Tenían también, bueno, aquí esto era para caballos, efectivamente, porque por ahí asomaban los caballos, o sea, tenían todo tipo de animales. Qué bonito. Y fijaos que a las ramas se han ido como deshilachando y ya están cayendo por el techo. No sé,
Pues nada, agradecería saber qué tal, qué os ha parecido este reportaje, este viaje en el tiempo. A mí sinceramente me gusta igual que un abandono, que sea un palacio de lujo, porque al final son abandonos igualmente. La gente ha dejado todas sus pertenencias, o bueno, no todas en todos los sitios, aquí no está enteramente intacta, pero se ve cómo vivieron aquellas personas en esa época y a mí me gusta igual. Así que dejármelo en los comentarios para saberlo y también para hacerle un poquito de chincha a Jesús, que se ha quedado ahí en el coche y no se ha movido.